Bueno, y es tiempo ahora de echar un vistazo a ese lado más bien insólito, asombroso, de vez en cuando también misterioso de la realidad. Y vamos a abordarlo en algunos casos que pueden incluso resultarnos especialmente familiares. Vamos a preguntárselo a José Gregorio González, ¿qué se esconde en este gabinete de lo insólito de hoy, José Gregorio? Buenos días, Marta, buenos días a toda la gente que nos está viendo. Sí, bueno, lo hemos visto un poco en el programa, estamos en Flores, estamos en la proximidad del Día de la Madre, estamos con el mundo vegetal como muy presente y esta semana pues he querido centrarlo un poco todo ahí con árboles especiales, con tradiciones que tienen que ver también con lo vegetal y bueno, un buen comienzo sería el de la inteligencia vegetal, es decir... No inteligencia artificial. Claro, no, fíjate, inteligencia por un lado animal, porque hace apenas 2 semanas se firmaba una nueva declaración sobre la conciencia animal en Estados Unidos, en Nueva York, donde un grupo creciente de científicos apuesta por ampliar el rango de la conciencia, que era una cosa exclusiva de los humanos, y bueno, básicamente de algunos primates, a los delfines y ballenas también se lo atribuíamos. Caballos, ¿no? También. Claro, y esto se ha ido ampliando muchísimo y ya en esta última declaración, Marta, se intenta que la gente comprenda que el rango de animales con conciencia es mucho mayor. Todos los mamíferos, todos los vertebrados, todas las aves, algunos o parte de los anfibios. Veíamos un pulpo también en la imagen que se le atribuyen también imagínate que se han hecho documentales, ¿no? fantásticos sobre la inteligencia, ¿no? La conciencia sería un poco más, ¿no? Sería tener conciencia de ti mismo, identificarte como sujeto, como individuo, ¿no? Y bueno, es un tema complejo porque no estamos dentro de ellos, ¿no? Claro. Pero incluso algunos insectos, o sea, el rango se ha ampliado. Y esto supone una revolución, también una manera de invitarnos a reflexionar cómo nos relacionamos con los animales. Pero si ya eso es difícil... También hay adaptación por parte del reino vegetal. Claro, Marta, si ya eso es difícil aceptar que los animales tienen conciencia porque supone un cambio importante en cómo nos relacionamos con ellos, imagínate los vegetales, es decir... las plantas, los árboles, bueno, pues hay indicios de esto, de conciencia, de interacción, de inteligencia básica, que les permite avisarse, por ejemplo, a través de sustancias químicas, de amenazas como una plaga, como insectos, como tóxicos en los terrenos, ¿no? Y esto está muy bien investigado, o sea, hay muchas evidencias al respecto y cómo las plantas, a través de estas señales principalmente químicas, se avisan unas a otras y se generan escenarios de protección. O sea, las plantas que son avisadas empiezan a generar sustancias para protegerse, por ejemplo, de los insectos. Esto es tremendo, esto es muy curioso porque también, oye, nos invita a replantearnos que eso no es inerte, que aunque están quietas porque no tienen extremidades, son seres vivos, pues son seres vivos, ¿no? Bueno, sí que hay plantas o hay árboles a los que a lo largo de los siglos se les han atribuido cualidades más bien sagradas, ¿no? No de inteligencia, pero sí que de cierto misticismo alrededor. Sí, el árbol como un elemento sagrado, ¿no? La dendolatría, ¿no? El culto a los árboles lo tenemos muy presente y aunque pueda resultar una palabreja que nadie comprende, inmediatamente nos damos cuenta que es muy familiar. El árbol de Navidad es un árbol de culto, lo tenemos dentro de nuestras casas. Sí, el Yggdrasil, que es el árbol de la mitología nórdica que sustenta los diferentes universos, incluido el universo de el planeta o el plano de los humanos. O sea, los druidas tenían el roble, ¿no? Es una cultura donde los árboles sagrados tienen una importancia muy clave. Pero después tenemos en nuestra cultura judio-cristiana el árbol del bien y del mal y el árbol del conocimiento en el Edén, ¿no? Que ya sabes que bueno, las cosas se complicaron y nos ha ido mal. Pero bueno, es curioso porque en el Bosco, o sea, el Jardín de las Delicias del Bosco, ese gran pintor, ese tríptico fantástico que estamos viendo, en la parte del paraíso se representa al árbol del paraíso. Y bueno, hay 2 realmente en la Biblia, ¿no? Pero aquí se representa uno y fíjate qué curioso que el Bosco representó el árbol del paraíso como un drago. Esto es un guiño fantástico para nosotros, para Canarias, que en aquel momento Canarias empezaba a ser ya conocida, seguramente les resultó llamativo el drago como un árbol exótico, digno de estar en el paraíso, como Canarias era el paraíso, ¿no? Bueno, pues ya que mencionas Canarias, ya que mencionas esta maravillosa tierra nuestra, nos vamos a ir ahora a uno de los municipios, de los pueblos más bonitos de España. Sí, nos vamos, bueno, eso es lo que dicen las encuestas y lo que dicen los expertos, el municipio gomero de Agulo, ¿no? Allí está pues el cronista, o uno de sus cronistas, de aquellas personas que saben mucho del tema, Pedro Cruz, que recuperó pues una bonita historia de amor, la de un laurel, en la que sus protagonistas, bueno, pues viven una historia de amor importante. Nos vamos al municipio norteño, por tanto, de La Gomera, donde está Mónica Darias, a quien ya saludamos.
Buenos días, Canarias, y hasta aquí nos hemos venido para conocer esa historia tan bonita que se encierra en el pueblo de Agulo, en el casco, cerca de la iglesia de San Marcos. Esta mañana tenemos con nosotros al responsable de que todos conozcamos esta historia, porque si pasamos por aquí y no la conocemos, pues no sabemos qué encierra este árbol maravilloso que se encuentra fuera de la iglesia. Pedro de Agulo, Pedro Cruz, responsable de recuperar esta historia. Bueno, cuéntanos, muy buenos días, Buenos sobre días, todo. Miriam. Mira, esta historia me llegó a las manos de casualidad, por hacer un retoque de una fotografía, una amiga, que su padre reunían todo, recortes de periódicos, de revistas, libros, y entonces me dijo que baja una tarde a tomar café y así me ve la foto que quiero, le tengo mucho cariño y quiero retocar. Pues resulta que la foto era de Manuela y Nicolás, que fueron los que plantaron el árbol de la plaza. Y entonces dentro de la carpeta había unos escritos y entonces empecé a leer. Ahí, cuando vi lo del laurel de la plaza, empecé a leerlo y me emocionó la historia, porque resulta que cuando ellos tenían ya 12 años, más o menos, aquí se hacían las comuniones tarde, y hicieron la primera comunión, pero al salir todos los niños se dedicaron a plantar árboles por la plaza, por el pueblo, y Manuela y Nicolás plantaron aquí el laurel. Pero ¿qué pasa? Que plantan dos laureles y los plantaron muy pegaditos, y entonces cuando los plantaron se dijeron entre sí, si pegan, cuando seamos grandes nos casamos. Y resulta que no se sabe si dio el destino, la naturaleza, los árboles pegaron, pero no solo eso, sino que a lo largo estaban tan juntos que se unieron y terminándose casando, teniendo varios hijos, emigraron hacia Cuba, con muchos emigrantes aquí de La Gomera, y así se formó la historia del árbol. Y después, cuando la quería hacer, quise meterle algo de fantasía, y entonces había oído hablar de mis padres, mis tíos, leí el libro de Antonio Trujillo Arma, el poeta de aquí de Agulo, y hablaba de Juanillo el Tonto. Y entonces, Juanillo el Tonto, un personaje tan importante aquí en Agulo, una buena persona que todo el mundo lo quería, entonces añadí en la historia la vida de Juanillo el Tonto. Dos historias entrecruzadas como el árbol que estamos viendo, que el compañero nos está enseñando, y se ve perfectamente, ¿no?, la división entre uno y otro. Un árbol que data, pues, ¿de qué año más o menos? Porque, vamos a ver... Es un árbol centenario. Las fotografías que yo tengo del árbol ya crecido, ya también, que es de los años 40 y pico, y ya tiene su tamaño inmenso. Después este árbol ha sufrido mucho porque hubo un temporal de viento, lo rompió varias veces, y entonces esta familia de Nicolás y Manuela llamaron a un ingeniero del Parque García Sanabria, vino, lo estuvieron analizando y dijeron, no, este árbol ya no tiene prácticamente savia, eso no vale la pena. Lo talaron todo, pero ¿qué pasa? Que volvió otra vez a resurgir el árbol. Y la historia de la fantasía es que al estar aquí Juanillo, el corazón de Juanillo, el Tonto, enterrado, y el amor de esos dos niños, hizo brotar otra vez el árbol. Y también se me olvidaba una cosa importante. Este árbol, después de la historia sabida aquí en Agulo, todos los enamorados escondidas venían a darse un beso debajo del árbol, y por eso había un profesor aquí en Agulo que estuvo dando clases mucho tiempo y escribía en el periódico La Tarde y sacó un verso que decía: si bebes agua del chorro y te sientas en la plaza, bajo el laurel alto y puro, ideas de amor te enlazan. Qué maravilla, Pedro. Muchísimas gracias de verdad por habernos mostrado esta historia de Agulo, un pueblo con tanto misticismo también, con tanta historia, con tanta leyenda como es el laurel. Bueno, pues ahora tenemos otro motivo más para venir al pueblo de Agulo y conocer la historia de este laurel entrelazado. Bueno, pues gracias a Pedro y por supuesto gracias a Mónica por esta crónica. Pues ya ves, Marta. Poesía hemos Pero viste tenido, qué bonito, es decir, una historia, se singulariza un árbol muy destacado del municipio y se articula una leyenda basado en parte posiblemente en algo real, ¿no?, en ese amor de esos críos que siembran esos laureles primigenios, ¿no? Bueno, pero fíjate, solemos hablar del pino en Canarias, que es un árbol nuestro, como un foco de prodigios y de misterios. Del drago, evidentemente, que también ha salido varias veces en Galdar, el drago, el
la bruja regañona, o lo acabamos de ver en el cuadro del Bosco, y el laurel es otra especie que entra también en la jugada. También suele vincular. Sí, de los árboles mágicos y misteriosos, ¿no? El agulo ya hemos conocido su historia, pero fíjate el documento que estamos viendo ahora, es parte de un acta notarial del año 1622 de las Breñas, solo eran unas breñas en aquel momento, y habla de un milagro relacionado con un laurel. Pues en febrero, el 6 de febrero de ese año... En La Palma, en este En La caso, Palma, ¿no? sí, muy cerca de la iglesia de San Pedro, pues un vecino corta un laurel que le estaba molestando allí en la huerta, ¿no? Para poder cultivar mejor, y deja secar la madera por espacio de 2 meses. Y es el 12 de abril de ese año, de 1622, cuando le da unos tajos con un hacha. Bueno, le cuesta muchísimo cortarlo, parece que algo se resiste ahí, finalmente lo corta de canto, y al partirse los trozos aparecen dos cruces negras dentro del laurel, fusionadas con la propia madera, ¿no? Aparentemente no son colocadas, no hay truco, no están pintadas, ¿no? Y ese es el origen, creamos o no en que se desarrolló de esa manera, del culto a las cruces, que es tan potente en este municipio, bueno, y en la isla en general, pero en este municipio en particular. Y esas cruces, Marta, se compartieron, se reverenciaron, estuvieron en exposición pública hasta los años 80 del siglo pasado, reverenciadas en una capilla, y es una lástima que se perdieran, pero bueno, eran objetos de prodigio, ¿no? Pues sí, además si es un acta notarial, eso da fe de que efectivamente bueno, de que sucedió, por lo menos ¿no? hubo... Claro, hubo personas que declararon eso, ¿no? Exacto. Otra cosa es que el desarrollo de los acontecimientos fuese tan prodigioso, pero me parece singular esta historia. Una de las cruces, además, medían como 20 centímetros aproximadamente. Una de las cruces tenía lo que parecía perfilado un crucificado, es decir, había una figura, en teoría, de Jesús, con lo cual aumentaba la fe en esto, Claro. ¿no? Bueno, pues misterios de los que seguiremos hablando a lo largo de las próximas semanas. Te vemos de nuevo el martes. Nos vemos el martes, y si van a Gulo, pues no solo está ese árbol, sino también el Museo de los Filicristis, que es otra historia que, si te parece, contamos en una próxima ocasión. Venga, a ver si recogemos el testigo. Gracias, José Gregorio. Hasta Marta. la próxima semana.